La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco y como cada semana tenemos un programa muy interesante. Hoy con una visita especial nos acompaña virtualmente Emilio Martínez. Emilio Martínez, escritor, analista, periodista, alguien que constantemente está realizando análisis de lo que pasa en Latinoamérica y por supuesto en Bolivia. Tengo hoy la invitación para Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido al Laberinto por primera vez. ¿Cómo estás, Andrés? Mucho gusto estar en tu espacio, en el laberinto. Bueno, para comentarte de este libro que estoy presentando este jueves, se llama Los 5 mitos de octubre, y bueno, justamente a 20 años de lo sucedido en el año 2003. Claro, suelen decir que 20 años no es nada, pero de verdad es mucho y pasan muchas cosas en 20 años. Y efectivamente, estamos, parece medio habituados a que octubre sea un mes problemático en nuestro país y esto viene de una larga data. En el libro que tú estás presentando en esta semana, sobre los mitos, vale la pena empezar por eso, porque además de recordar y refrescar la memoria para los que lo vivimos y para los que no lo vivieron, que lo conozcan, hay mucho que no queda muy claro y está, como bien describe tu título, revestido del mito, que como decía Sebrelli, es toda una construcción acerca de algo que luego no se va pudiendo cuestionar, que se edifica sobre una verdad y que en muchos casos, como este, le es útil a alguien, en especial para un proyecto político, para un proyecto de poder. Entonces, parte de encarar esta publicación y este análisis tiene que ver con estos 5 mitos, Emilio. Correcto, el subtítulo es Los datos desmienten el relato oficial sobre la guerra del gas. Entonces, yo considero que ese relato oficial, esa narrativa sobre lo que sucedió en octubre de 2003, es la piedra fundamental de todo un discurso, una narrativa, justamente que después se ha aplicado a otros sucesos que han ido pasando en el país, como, por ejemplo, Porvenir en el 2008, Sencata y Sacaba en el 2019, por dar algunos ejemplos, donde se va a aplicar la misma distorsión que asigna culpables automáticos en un bando, ¿ah? Y exculpa totalmente a los de otro. Y estos mitos, bueno, he tratado de contrastarlos con data lo más objetiva posible. Por ejemplo, informes de peritajes, de balística, peritajes forenses, eh, estudiando la credibilidad de ciertos testigos, cruzando informes de inteligencia de Bolivia, Colombia, Perú y Argentina, referidos a octubre de 2003. Y a mi juicio, estos mitos, que son 5, ya te los voy a enumerar, no pasaron la prueba de esta contrastación con la data, ¿ah? Por supuesto que el lector es el que va a tener la última palabra. Al leer el libro, ya juzgará. Estos 5 mitos son, primero, que en octubre hubo este genocidio militar donde las Fuerzas Armadas salieron a la calle a dispararle intencionalmente a la gente, a matar, ¿ah? Bueno, en los peritajes, el que se ha hecho más seriamente, que se ha hecho en la corte de Fort Lauderdale, en la demanda civil que hubo en Florida, Estados Unidos, hay un peritaje muy interesante que yo lo comento in extenso y lo incluyo además en los anexos del libro, de David Katz, que es uno de los peritos en balísticas de mayor trayectoria del planeta, del mundo. Es decir, es un experto en balística y trabajó muchos años como consultor senior para la DEA y para el FBI. Es de hecho la persona que elaboró el protocolo para la DEA, para los chalecos antibalas que usan los agentes de la DEA, para que tengamos una idea. David Katz hace el peritaje en los 8 casos que son llevados a la corte de Fort Lauderdale, viaja a Bolivia para investigar in situ
los lugares donde se produjeron los disparos, y él llega a la conclusión de que es imposible que esos disparos provinieran de las Fuerzas Armadas, del ejército, tanto por el emplazamiento de donde estaban los efectivos militares, como por las trayectorias y también incluso por los proyectiles. Los proyectiles no coincidían con el armamento del ejército, sino más bien con los fusiles Mauser que se habían visto en manos de por Claro. lo menos 150 civiles armados que estaban en Huarizata. Son los Lo famosos recuerdo. cuadros del EGTK que decía Felipe Quispe de Malcu que se activaron. Entonces, hay mucho más en este primer punto, pero para darte un pantallazo de ese primer mito que sale muy cuestionado. Es decir, se abre fuertemente la pregunta de, ¿hubieron otros grupos, aparte de las Fuerzas Armadas, que dispararon en octubre y por lo tanto hay fallecidos, hay víctimas que no cayeron a manos del ejército, sino de otros grupos? Bueno, ese es el primer mito. Sigo con el segundo. El segundo mito dice que septiembre, octubre de 2003 fue una protesta espontánea y pacífica, ¿sí? Conectado con lo que veníamos hablando recién, eh, por informes cruzados, como decía hace un rato, de inteligencia de Bolivia, Colombia, Perú, Argentina, Estados Unidos también, está bastante consolidado, como se va a ver en el libro, que en ese año 2003 hubo una presencia muy fuerte de la FARC en Bolivia, y no de 2 o 3 elementos de esa narcoguerrilla, sino de por lo menos 70 soldados, para usar la jerga de la FARC, ¿sí? Esto es peor todavía en el caso del ELN colombiano. El ELN colombiano, en ese año 2003, estaba tratando de formar el ELN Bolivia. En abril de ese año cae en un operativo policial en Bolivia Francisco Pacho Cortés, quien era el encargado de formar el ELN Bolivia. Y aquí se trataba de una estructura que tenía 34 combatientes guerrilleros, pero alrededor de ese núcleo, entre asistentes logísticos y seguidores, la estructura llegaba a más de 500 personas. ¿Ah? Importante, esto es una primicia que está en el libro, que no ha salido en prensa en estos años, testimonios en tribunales de Bogotá, son documentos oficiales de la Fiscalía de Colombia, una persona que fue asistente de Pacho Cortés en Colombia, en el ELN de Colombia, y que dice que Cortés fue enviado a Bolivia justamente por su gran capacidad en el manejo de masas, y atestigua que en noviembre del 2002, es decir, 11 meses antes de los sucesos de Octubre Negro, en una reunión del alto mando del ELN en Aguachica, Colombia, Cortés da un informe, dice que el proyecto en Bolivia está avanzando bien y que además del recurso de la coca en el que estaban entrando, ese es el lenguaje que usan, que iba a haber otro recurso y que iba a ser por el gas, porque el gobierno estaba queriendo exportar el gas a través de Chile, y que entonces se iba a movilizar a las masas en protesta y se iba a procurar tumbar al presidente. Esto en noviembre del 2002, y está, como decía, registrado en tribunales de Bogotá, documentos de la Fiscalía colombiana. Entonces, tenemos que el segundo mito de la protesta espontánea y pacífica, creo que con estos antecedentes y la participación tanto de la FARC como del ELN, nos habla de que no eran solamente, muy probablemente, estos cuadros activados del EGTK, de los que habló el Malcu, sino que puede haber habido
la participación de francotiradores de esta fuerza. El tercer mito tiene que ver con el incidente central en la narrativa oficial de octubre, que es el llamado Convoy de la Muerte, recordemos una caravana de camiones cisterna que llevaban combustible desde la planta de Sencata hasta la ciudad de La Paz. Esto el 12 de octubre, el gobierno había hablado primero con choferes civiles de camiones cisterna para que hicieran el traslado para abastecer a la ciudad de La Paz, y los choferes civiles se niegan a hacerlo porque dicen temen por su vida al pasar por el Alto. Por lo tanto, había el temor, la amenaza a otra fuerza letal que estaba presente en el Alto. Y por ende la decisión de custodiar esta caravana era bastante lógica, ¿sí? Ahora, ¿cuál ha sido la contrastación que he hecho? El mapa del convoy, la ruta que sigue el convoy, por una parte, y por otra parte, he estudiado los certificados de defunción de los fallecimientos que se producen en esa jornada, y en un alto porcentaje esto no coincide en absoluto, es decir, los caídos fácilmente en más de la mitad de los casos se producen muy lejos de la ruta. En algunos casos que son un poco más cercanos, igual sucede esto a cuadras de la ruta. Solo hay un fallecido que está registrado en torno a la planta de Sencata, ¿sí? Entonces, una vez más, volvemos a la pregunta. Además de que haya disparado el ejército, ¿había otros grupos armados operando en el Alto en esa jornada, en otros barrios, en otras zonas, tal vez buscando una masa crítica de fallecimientos para que la situación tuviera el salto cualitativo que estaban buscando, ¿ya? Ese es el tercero. El cuarto mito es el que dice que Perú era una opción viable para la salida del gas boliviano. Esto también está contrastado en el libro, y de hecho no solo era inviable económicamente, era muchísimo más cara la salida por Perú, sino que políticamente el gobierno de entonces, de Alejandro Toledo, negó sistemáticamente toda cooperación con Bolivia. Bolivia era la competencia con el gas de camisea de Perú. Por lo tanto, no había esa viabilidad. El quinto mito es el que dice que Goni en toda esta coyuntura fue intransigente, ¿sí? Que fue inflexible, y la verdad es que estudiando la documentación que está incorporada en el libro, hay un esfuerzo muy sostenido y muy temprano del gobierno a lo largo de todo ese 2003 para establecer diálogos y acuerdos, y sin embargo eso va a tropezar con la intransigencia de sectores radicalizados. Incluso hay un acuerdo que se llega a firmar con organizaciones alteñas, con la FEJUVE, con los gremiales del Alto, con la COR del Alto, pero ahí se produce justamente esta escalada extraña que decíamos en el punto anterior, y que obviamente eso desbarata la posibilidad del acuerdo que ya estaba firmado para ir a una consulta nacional sobre la política del gas. Eso es entonces someramente, querido Andrés, son los 5 puntos de que trata este libro, que tiene unos anexos documentales bastante voluminosos. En todos, bueno, en la gran mayoría de los casos que mencionas de estos mitos, hay muchas cosas que no es casualidad, nos pueden recordar a lo que pasó en 2019 o en otros momentos, ¿no? De ciertas prácticas, la presencia de combatientes de otros países que también fueron comprobados durante la crisis del 2019, algunos fallecimientos bastante extraños, pero además hay otra cosa que se repite, y es esta situación de instrumentalizar posterior a la creación del mito. A ver, la lógica, y esto lo sabes mejor tú que yo,
la lógica de hoy, de este siglo XXI ya avanzado, con la propaganda, con redes sociales, con el Internet, es muy diferente a la del 2003. Entonces, lo que había, por ejemplo, en el manejo de la comunicación en el 2003 en televisión y en periódicos, era la manera de establecer esta propaganda, establecer esta propaganda a través, esta propaganda sobre este mito. Hoy es diferente por la realidad, pero también está esa intención. Por eso te decía al principio, la idea de que esto, por ejemplo, no puede ser cuestionado. Seguramente, y seguramente te ha pasado en esta como en otras de tus investigaciones, se va a tachar como que es una locura, como si todo lo que estuviese presentando fuese no solo una sin razón, sino además como si fuese algo que no está abierto a debate, como si no pude, como si esa intención sana de, entre comillas, desenterrar el pasado no fuese necesaria, y en realidad lo es, y mucho, por lo otro que te quería consultar, porque se repiten las prácticas, pero también se repiten personajes. Eso es lo más, a ratos lo más macabro de todo. Entonces nos deja esta posibilidad de que a través del viaje temporal hacia ese 2003, entender 2019, enlazarlo y entender también ese 2023, que no por casualidad también tiene sus agitaciones. Correcto, lo interesante de investigar el pasado es tratar de entender el presente, justamente. ¿Ah? Y me parece que hoy día no podemos tener ya la mirada ingenua que tal vez tuvimos en el 2003, cuando estaba sucediendo esto, ya después de haber tenido la experiencia de todo el régimen de Evo Morales y su continuación, de las maniobras que hemos visto sucederse a lo largo de los años, no podemos entender de la misma forma octubre. Creo que todo esto que ha sucedido puede ayudar a arrojar una especie de luz retrospectiva hacia octubre, que me parece que es la piedra basal de esa narrativa engañosa en la que se nos ha envuelto, que esa narrativa tenía una funcionalidad, que era envolver a un régimen autoritario, Uh ¿ah? -huh. Justificarlo con victimismo, ¿ah? Y permitirle, a su vez, facilitar la persecución a los disidentes o a quienes cuestionaran este régimen. ¿Ah? Esa ha sido la funcionalidad del relato. Aparte que es un relato sobre el cual se establece no solamente esta propaganda o estas verdades, sino un proyecto político, lo que decíamos, las demandas de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ya vienen de esa época donde se fortalecen, la idea de la exportación de gas soberana, y ahora estamos sin gas, o la previa, que inclusive más atrás, la guerra del agua, y no tenemos agua, o inclusive el año 2003, ahora que uno recuerda, lo que pasó en febrero, pues ya había un intentona antes ese mismo año. O sea que son formas que han abanderado, como dices, también han camuflado un proyecto político y que si en algún punto de aquellos fueron legítimas, fueron completamente absorbidas, apropiadas por parte de un proyecto de poder que 20 años después está básicamente bataleando en lo mismo. Sí, de hecho, yo considero que Bolivia en el 2003 fue una especie de laboratorio político-social para una metodología que después, años después, iba a ser usada en Chile y Colombia, por ejemplo. Creo que lo sucedido en Chile, cuando era presidente Sebastián Piñera, que hace muy poco, ahora unas 2 semanas, calificó que lo que había sucedido había sido un golpe de Estado no convencional, o un intento de golpe de Estado no convencional. También pasa algo muy parecido en Colombia, cuando era presidente Iván Duque, y vamos a ver siempre una constante en Bolivia 2003, Chile, Colombia. Estos movimientos tienen 3 objetivos, con resultados desiguales. El primero era derrocar, tumbar a un presidente constitucional, democrático. Se logra en Bolivia, no lo logran en Chile y Colombia, aunque lo intentan. Segundo, forzar la convocatoria a un proceso constituyente, aunque no estuviera inserto en el ordenamiento constitucional vigente, y sí lo logran en el caso tanto de Bolivia como de Chile. Y tercero, se busca crear un escenario que facilitara la elección de un candidato presidencial de la izquierda populista,
que llegara en medio de un discurso de que era, bueno, la única persona que podía, después de todo ese periodo de inestabilidad tan intenso, la única persona que iba a poder asegurar gobernabilidad social. Eso lo logran en los tres países, ¿ya? Y vamos a ver en varios casos que los mismos actores están presentes. En el caso de Colombia, el ELN ha confesado su participación en lo que llamaron la lucha urbana, por ejemplo, ¿ya? Entonces creo que si hubo participación foránea en el 2003, a su vez el experimento boliviano fue reexportado como una especie de know-how insurreccional. Claro. Aparte que de la mano de ese proceso constituyente, en el caso de Bolivia, está el tema de la crisis de los partidos, o sea, la destrucción del sistema de partidos políticos, y esto no es por exculpar de sus errores, que tienen bastante responsabilidad, pero la lógica de acabar con los partidos políticos y su participación como tal dentro de la democracia, inclusive satanizándola, porque todavía tenemos esa idea. Mira, estamos en 2023 y la democracia partidaria se toma como algo despectivo, siendo que los que construyen técnicamente desde su lugar esa democracia son los partidos. Entonces, parte de ese exilio a los partidos también ha sido otra consecuencia de ese 2003. Correcto, un discurso de antipolítica que lo vamos a ver no solo aquí en estos casos que estamos mencionando, sino que eso ya es una característica más general de los populismos, ¿no? Que es la antipolítica, el tratar de endilgarle a una élite todos los problemas del país. Y bueno, aquí se estigmatizó a la democracia pactada, cuando evidentemente en cualquier parte del mundo democracia implica ciertos acuerdos básicos, implica pactos, ¿ah? Y en ese entonces, bueno, por ejemplo, creo que un logro que hubo en los años 90 fue tener una Corte Nacional Electoral Pues, eh, bastante decente con los notables. Se logró también un tribunal constitucional que era muy independiente, que incluso en cierto momento falló a favor de Evo Morales, ¿ah? Si recordamos. Era un tribunal muy independiente del poder político, y eso se podía hacer porque, bueno, no había una hegemonía total de un solo partido, que es lo que se ha procurado aquí. Por eso un poco lo que hablábamos de esa narrativa, que es una vestidura, un ropaje que camufla a un régimen autoritario. Entonces, estigmatizamos a la democracia pactada. En realidad lo que estamos haciendo es denostar a la democracia, ¿ah? Para facilitarle las cosas a un régimen autoritario actual. ¿no? Y además, no solo destruirla, sino además regatearla y despedazarla. Fíjate que, obviamente no es casualidad, pero fíjate cómo se dan estas cosas, que justo hoy está dándose este cabildo en el Alto, justamente manejando ese simbolismo, queriendo apropiarse de ese discurso del que hablábamos al principio, ¿no? ¿Quién se queda con esas demandas sociales? Y no importa si fueron satisfechas o no, no importa si fueron cumplidas o no, pero ¿quién se queda como él, como el abanderado, como el líder de eso, sigue siendo importante a pesar de que son 20 años? Sí, y una curiosidad que podemos anotar como, siquiera como anécdota, que, bueno, quien más ha manejado esa narrativa de octubre, que fue Evo Morales, ahora está tratando de usarla contra Luis Arce. Hace unos días escuchábamos que Evo, justamente hablando de otro mito de octubre, que no está en el libro, por si acaso, que es el que achaca supuestamente al gonismo de haber sacado $700 millones del Banco Central en esa circunstancia de octubre de 2003, algo bueno, que es parte de la ficción, ¿no? Pero bueno, Evo Morales estaba tratando de endilgarle al presidente Arce el haber sido parte de quienes sacaron supuestamente esa fortuna del Banco Central. Es decir, que ya se ha vuelto esa narrativa un arma arrojadiza para la interna del MAS, inclusive. Uh -huh.
Sí. Quiero agradecerte, Emilio, de verdad, por tu tiempo, no solamente por darnos este pantallazo, este refresca memoria de todo esto, sino también por tus comentarios, por la investigación. Vamos a tener seguramente la oportunidad de conversar más adelante, una vez que el libro esté presentado y yo pueda revisarlo más sobre algún punto en específico. Quizás algún mensaje final sobre la presentación de tu libro, recordarle a la gente dónde es Sí. y la importancia de revisarlo. La presentación es este jueves Ujú. a las 19 horas en Radio Coffee Bistró, calle Independencia 372. El comentario del libro va a estar a cargo de Susana Seleme y, muy importante, habrá vino de honor, así que los esperamos. Muchísimas gracias una vez más, Emilio, por estar en el programa. Estaremos conversando para cualquier otra cosa. Gracias por tu tiempo. Gracias, Andrés. Esta ha sido nuestra conversación con Emilio Martínez acerca de su nuevo libro sobre los 5 mitos de octubre del año 2003. Simplemente un acápite. Parece lejano, lo decíamos hace rato, octubre del 2003. Muchas personas estaban muy pequeñas o tal vez ni siquiera habían nacido, pero hoy son parte de la democracia, con sus votos, con sus elecciones. La enseñanza que deja eso que pasó hace 20 años es que muchas cosas no son como nos las muestran. Parte de esa realidad sobre la que se construyen no solamente proyectos de poder, sino vidas. El futuro del país a veces está hecho sobre un castillo de naipes que no necesariamente es cierto y sobre una verdad que es funcional hacia quien tiene poder. 20 años han pasado, muchos errores han pasado en 20 años. Esa esperanza que de repente se hubo en algún momento por la democracia se ha caído. Y es más, ha quedado en manos de autoritarios que hoy se disputan el poder. 20 años no es nada, dice Gardel en su tango, pero 20 años es mucho. Y es mucho también lo que nos preocupa, lo que ha pasado en ese tiempo. Mi nombre es Andrés Canseco, volveremos a encontrarnos la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.